Tardes, noche, que no he dicho antes nada porque la imagen es súper bonita y me parece esto como una reunión de verano en una azotea, nos falta la barbacoa nada más. No la ha traído nadie, Yo he empezado tocando una colombiana nueva, la publiqué hace poco porque se llevó un premio de la SGAE de composición y bueno, estará dentro del disco nuevo. Es una colombiana que es un palo que la guitarra yo creo que casi está en desuso. Yo creo que hace mucho tiempo que nadie graba una colombiana. Por eso me propuse hacerla y me propuse hacerla con otra afinación. Normalmente la guitarra tiene la sexta en mi, la quinta en la. Y esta colombiana tiene la sexta en do y la quinta en sol. Por eso tiene ese sonido que a veces parece que hay un contrabajo. Y al tener que bajar tanto la cuerda, ahora me costará un poquito afinar. Pero como estamos aquí tranquilitos... Aparte ahí adentro hacía un poquito de calor, ¿verdad? Y la guitarra sufre muchísimo con cambio de temperatura, con la humedad, con los cambios de tiempo. Es un instrumento que sufre muchísimo.
tocar algunas cosas de mi disco Origen, que ha sido el primer disco de guitarra que publiqué en el año 2016, que es un disco muy flamenco, tocado en las tonalidades tradicionales del flamenco. Quise hacer un primer disco que fuera muy flamenco y lo llamé Origen por eso, porque quise hacerlo en todas las tonalidades más primitivas del flamenco, ¿no? Porque luego la guitarra ha evolucionado muchísimo y hay gente que toca por soleá en otros lugares, o la guitarra se ha alimentado mucho de otras músicas y se toca ahora ya en muchísimas tonalidades diferentes, ¿no? Yo ese disco lo quise hacer la soleá en la tonalidad de soleá, la seguirilla en su tonalidad, y quise que fuera un disco muy, muy flamenco, ¿no? Entonces voy a tocar algunas cosas de ese disco, voy a tocar también, bueno, lo iré contando poquito a poco. Mira que yo no hablaba nada de chico y de mayor lo estoy hablando todo, ¿eh? A mí me decía Flores el Gaditano, no sé si lo conocéis todos, seguramente muchos sí, conoceréis. Flores el Gaditano era cantador de Algeciras, que fue el que creó el primer grupo, yo creo, flamenco, el trío Los Gaditanos, con el padre de Isabel Pantoja y el padre de Manuel Molina. Y Flor era una persona con muchísima gracia, con mucho aje, como decimos en el flamenco. Y él decía, el Carlos tiene 3 palabras en el mes, como las diga primero de mes ya no lo escuchamos más. Si me escuchara ahora que no paro. Oh, chiquillo. Voy a tocar una seguirilla que se titula De José y de Ana.
¿Me escucháis bien ahí? ¿Escucha bien la guitarra, sí?
gusto aquí, ¿eh? Ahora voy a tocar después de las campanas, el primer movimiento de un concierto que he compuesto para guitarra y orquesta. Voy a tocar el primer movimiento que es prácticamente el único que puedo hacerlo. No está la orquesta, pero lo puedo hacer yo. Se titula Algeciras, como mi tierra.
Esto cuando lo compuse quise hacer como un paso doble, o hacerlo a ritmo de paso doble. Y después cuando me di cuenta hay muchas veces que parece un tango argentino. Que no fue premeditado para nada. Luego cuando lo escuché, digo, aquí hay partes que parece que me he pegado todo el día escuchando a Piazzolla. Bueno, voy a tocar una bulería ya. Está bien ya, Shalaura. No, no. Esta es una bulería pero un poquito light. La fuerte vendrá después. No lo vamos a echar todo ya. Esta es una bulería que se titula Irenea. Es una especie de canción por bulería. A mí me gusta hacer mucho este tipo de bulería que son como cuplés. Por bulería está en una tonalidad mayor, de mi mayor, pero va pasando por menores, va pasando por muchos sitios. Tiene un poco un aire de copla y todo eso, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer ese tipo de cosas y cambiar de tonalidades sin que, de alguna manera, sin que lo parezca, ¿no? Ir buscando, no sé, me gusta mucho hacer ese tipo de cosas y a veces lo hago casi sin darme cuenta. Al no tener conocimiento, porque yo no tengo conocimientos de la teoría de la música, pero bueno, pues llevo muchos años tocando la guitarra, ya voy a cumplir 50 años ya mismo. Y sin saber la teoría. Lo que quiero decir que cuando uno se pone sin saber la teoría, pues como que te metes ahí de pronto en un mundo que no sabes cuál es, que es cuando te empiezan a venir las ideas y de pronto te vienen cosas que ni siquiera las buscas, ¿no? Parece que a veces me pasa cuando compongo letras, que se me viene una palabra a la boca que yo nunca he utilizado y casi no sé ni siquiera el significado. Y cuando lo busco, el significado es lo que yo estaba buscando. Pero me viene, yo creo que la música, cuando compones te viene de algún lugar, que no sé de dónde es. Lo que es tuyo es el esfuerzo que pones y el trabajo que le echas, que son horas y horas y horas, como para abrir esa puerta, ¿no? Por eso la creación es tan bonita, tan maravillosa, porque te vas a un mundo que no estás aquí, estás en otro sitio que es muy bonito, ¿no? Y cuando eso sucede, pues normalmente siempre quieres estar ahí, porque normalmente los músicos somos personas sensibles que estando aquí sufrimos más y estando en esa parte estamos más a gusto, ¿no? Si me escuchara Flores, no es. Sin parar de hablar. No, creo que es bonito, ¿no? Interesante, me imagino, no sé, para una persona el saber
el porqué de las cosas, ¿no? Creo que es bonito. Bueno, voy a tocar ya por bulería. Gracias. Suena cada vez
cree que me paro o me lo parece a mí? Vale, voy a tocar un tanguillo que se titula Puerta de la Caridad. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora sí, voy a tocar por bulería ya para despedirme. Quería, antes de irme, darle las gracias al Ayuntamiento de San Roque, a su delegada de Cultura, por darme este espacio tan bonito para tocar. Yo creo que es un lugar ideal para tocar la guitarra y para hacer este tipo de conciertos. Los guitarristas lo necesitamos que nos den estos espacios porque realmente en España pienso que se nos valora poco, ¿no? Normalmente el cante y el baile siempre tienen muchísimo más espacio en los festivales, y los guitarristas pues siempre nos cuesta, los que tocamos solos, encontrar espacios así. Yo creo que con muy poquito esfuerzo se encuentra un lugar donde las personas como ustedes puedan escuchar un poquito de guitarra sola, sin más acompañamiento, que creo que también es bonito a veces, ¿no? Y bueno, daros las gracias a vosotros. Me ha encantado el silencio, el respeto que habéis tenido. Me he sentido muy a gusto, me ha parecido muy especial. Así que uno cada 15 días, si os parece bien. Y nada, dedicaros esta bulería. Están aquí mis hermanas, su amiga Carmen, de toda la vida, mis amigos, mi amigo Carlos, aquí están también, veo a José, los Canelas, veo por ahí a mi amigo Alex, que son gente que le tengo muchísimo cariño, porque nos conocemos desde pequeñitos, vivimos una época muy bonita, una época que yo la llevo siempre en mi corazón, en mis recuerdos, porque creo que tuvimos la suerte de vivir el final de la mejor época del flamenco, yo creo. Los últimos años... y esos recuerdos para mí son, además que junto a ellos hice yo creo que mi universidad flamenca, podría decir, con Andrés Rodríguez, con gente con mucho arte, con bueno, su padre Canela, que era un fenómeno, yo creo que es un genio que hemos tenido aquí, no se podía cantar ya mejor, por Seguirilla y por Soleá. Yo creo que ha dejado una huella imborrable y una persona con mucha gracia. También tengo un recuerdo, no me voy a poner a contar aquí porque no voy a aparecer al final aquí, pero tengo unos recuerdos muy bonitos. Solo un detallito, un día nos fuimos con Antonio Madrele, que es otro cantador de Algeciras, y entonces yo era un niño, yo tenía, no sé, 15, 16 años, yo creo que Ale a lo mejor será un pelín más mayor que yo, José un poquito menor, pero estábamos todos por ahí y entonces yo con esa edad pues me iba con Antonio Madrele a tocar y con Canela también, le toqué varias veces. Y una vez fuimos a Huelva, donde Canela cantaba, yo le tocaba a Canela en la peña de Punta Umbría, que es una peña enorme y con una solera, en fin, y Antonio Madrele cantaba en Huelva. Y nos fuimos en un coche que tenía Antonio Madrele, tenía siempre unos coches muy grandes, tenía un Peugeot de este 500 no sé qué enorme, pero que se quedaba tirado cada 2x3. Pero él quería un coche grande para ronear por ahí. Total, que a la vuelta de Huelva, y fuimos con mi padre en el coche tal, en la autopista de Sevilla el coche murió. De pronto se quedó todo negro, oscuro, ahí no se veía, yo no sé cómo no nos pasó nada, porque ahí no se veía nada. Y tuvo que venir una grúa, yo no sé cómo aquello fue, cómo hicieron, terminamos en las Cabezas de San Juan, en un taller, ya de madrugada. El coche tenía la junta culata reventada y allí estuvimos hasta las 3 de la tarde, por lo menos. Pues el viaje de vuelta yo lo tengo grabado en una grabadora de esas pequeñitas que había con cinta de cassette chiquitita, que yo me la llevaba a todos lados. Y tengo grabado ese recital y la vuelta, porque cuando uno está muy cansado ya, que no ha dormido, hay un momento siempre que te entra la risa. Y entonces Canela, nuestro padre, empezó a hacerle una entrevista a Antonio.
de qué es lo que había pasado. Y eso es para llorar, esa entrevista, porque lo primero que le preguntó Antonio, ¿qué te entró por el cuerpo cuando viste de echar humo? En fin, para mí esos son recuerdos, para mí las cosas que me salen, la música que yo creo, todas esas cosas viene toda ahí. De esos recuerdos, de esa gente tan flamenca, de esa gente con tanta gracia, con tanto arte, de Andrés, que ya tampoco está, en fin. Son unos recuerdos que cada vez lo tengo más presente. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Thank you.